Pues muy buenas tardes a todos y a todas a este webinario tan interesante dentro del ciclo de mesas redondas profesionales que inspiran. Yo soy Alex Herrero, soy formador de correctores, lenguaje claro, edición dentro del Centro para Profesionales de la Lengua, Cala y tengo el privilegio de acompañar a un conjunto nutrido, además de profesionales, sobre los que vamos a hablar de las profesiones de la lengua, sobre cuestiones relativas a cada tarea, a cada disciplina y sobre todo de cara a animaros a formaros dentro de cada especialidad con los diferentes profesionales. Sabéis que podéis obtener toda la información de este ciclo de charlas en nuestra página web en calamoycran.com en el apartado recursos y webinarios. Así pues, vamos a dar comienzo a la primera de las mesas redondas que vamos a tener de profesionales que inspiran, en este caso para hablar de un tema apasionante. Si la traducción es un puente entre culturas que permite transmitir no solo conocimientos y emociones, sino conectar al mundo y a las personas a través de uno de los elementos más esenciales, como es el lenguaje, ¿qué tiene que ver o qué tiene de particular la traducción específica o especializada? En este caso, la traducción económico-jurídica, y lo vamos a ver de la mano de dos profesionales a las que damos la bienvenida a esta charla. En este caso, por un lado, tenemos a Irene Nubiala, que es docente del curso y del título de experto en traducción jurídica y económica de Cálamo y Cran. Y bueno, la trayectoria de Irene, además de ser la docente de este curso, pues es amplísima. Vemos que Irene es en el ámbito académico, es doctora en Derecho Internacional, tiene diferentes másteres en fiscalidad, en traducción especializada, en educación y como docente también ha formado y colaborado con las universidades como la de Zaragoza, la Carlos III, la UNED, la Europea de Madrid o la Universidad Internacional de La Rioja. Pero su experiencia no solo se centra en el ámbito académico, sino que también posee una larga trayectoria dentro del ámbito de la empresa, del ámbito privado, en este caso a través de despachos internacionales, como traductora, en este caso institucional, y luego también como freelance con diferentes asuntos jurídicos. Nos acompaña Irene, bienvenida Irene, muchas gracias Buenas por tardes. acompañarnos, pero no está Gracias sola. a vosotros. También viene con nosotros Anne-Marie, que en este caso es traductora técnica en una empresa de ingeniería en la que habitualmente traduce del francés. ¿Qué pasó? Que cuando le iban solicitando más traducciones de documentación jurídica, decidió formarse para ganar soltura y seguridad. ¿Cómo? Pues a través del curso, en este caso, de ese experto en traducción jurídica y administrativa que ofrecemos en Cálamo y Cran. Así que, Anne-Marie, muy buenas tardes y gracias Muy por buenas tardes. acompañarnos. Bueno, Gracias. me alegro muchísimo de que estemos aquí, pero como no estamos solos, sino que también damos la bienvenida a todos y todas, aquellos y aquellas que nos visitan, ¿no? Desde sus distintos hogares y en diferentes partes del mundo, pues vamos a recordar a todos aquellos que nos están viendo que pueden plantear sus dudas a través del botón del cajetín de preguntas y respuestas. Y al final de la sesión, pues cuando queden como unos 10-15 minutos, pues podremos resolverlas. Está abierto en todo momento y estamos deseando conocer todas las inquietudes. Vamos a aprovechar vuestra experiencia. Así pues, vamos a tratar uno de los primeros temas que pueden surgirnos a la hora de hablar de la traducción jurídica y económica. Bueno, Irene, perdón, ¿merece la pena especializarse en la traducción jurídica y económica? Bueno, muchísimas gracias, Alex. Es un verdadero placer compartir mesa redonda contigo, con Anne-Marie y con Joaquín, que está en la retaguardia desde la Secretaría de Cálamo y Cran, con quien colaboro desde hace muchos años en estos cursos. Y a tu pregunta, si nos planteamos por qué especializarnos Ujú. cuando somos traductores, cuando somos estudiantes de traducción, no somos abogados y nos dedicamos al derecho internacional. ¿Por qué hacerlo? Bueno, pues tenemos que hablar de qué pasa cuando nos especializamos y os voy a contar todo lo que ocurre.
te Ujú. agradezco muchísimo que me hayas presentado de manera tan extensa, porque además de que resulta pues, halagador que verlo todo junto, pues me parece que es el punto de partida para iniciar una especialización o para plantearnos lo que es la especialización en temas de traducción. Y yo incido muchísimo en lo que es la formación continua, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos muchísimos, he visto que había 30 participantes en este panel y quiero decirles a todos que están en el sitio correcto, ¿de acuerdo? Porque a veces los traductores ya digo, los diferentes perfiles que pueden llegar a convertirse en traductores especializados en traducción jurídica y económica, pues tienen diferentes bagajes, pero lo que nos une, lo que es un pozo común entre todos, bueno, lo comparto, comparto la reflexión entre vosotros, es la formación continua. No hay, es una pena que no haya programas específicos, las universidades son deficitarias en este sentido, a pesar de que existen a pesar de que existen iniciativas en algunas de ellas, pues a veces lo que es la estanqueidad de las ramas de conocimiento y demás, pues a veces no permite formar carreras interdisciplinarias, transversales y que puedan englobar todos los conocimientos que necesitamos los traductores para abordar, que yo siempre digo, no para enfrentar, que me parece un lenguaje un poco combativo, sino para abordar traducciones de una manera global, de una manera pues solvente y con confianza. Entonces, ¿qué pasa cuando nos especializamos? Bueno, pues ya no solo en traducción jurídica o económica, yo he tenido la suerte en el máster de traducción que hice en la Universidad de Zaragoza, pues conocí a un compañero fantástico que de hecho va a participar en otra de las mesas redondas, no se ha atrevido con la jurídica, está más en técnica. Bueno, lo que ocurre cuando nos especializamos, pues es un proceso personal y un proceso intelectual eh, que depende mucho de nosotros mismos, más de lo que las fuentes que tenemos ahí fuera nos pueden aportar. Entonces, cuando nos enfocamos en la especialización, en la metodología y, bueno, pues en este íter, en este camino, pues acabamos sin darnos cuenta si lo hacemos de una manera proactiva, si lo hacemos de una manera pues con los brazos abiertos y de una manera, como digo, global, pues nos enfocamos y acabamos teniendo una red de contactos cualificada. ¿De acuerdo? Entonces no es, bueno, lanzar una propuesta o lanzar una tarifa o lanzar un servicio al, bueno, a un público no distinguido, es muchísimo más difícil luego de concretar. ¿Qué ocurre también? Pues hablando de tarifas, nuestras tarifas pues pueden ser más holgadas, más solventes bueno, al final acabamos aceptando con confianza y con un proceso personal que además es, bueno, al final yo siempre lo digo, que es un disfrute personal, es decir, que se puede disfrutar con el mero hecho simplemente de iniciar un proceso de especialización que además da muy buenos resultados. Claro, estaba pensando que dentro de las especializaciones, dentro de la traducción, ¿no? Quizá sea de las que más miedo generan, ¿no? Producen la traducción jurídica y económica. ¿Puede que sea por la parte técnica? ¿O qué piensas en este caso? Pues en mis seminarios, que doy, como has comentado, doy bastantes, yo suelo empezar rompiendo el hielo con la mítica escena del camarote de los hermanos Marx. De Ujú. la parte contratante de la primera parte, por supuesto, que resulta, bueno, pues en un primer lugar, pues resulta tedioso, no voy a negarlo, complicado, bueno, suele generar algo de rechazo, yo lo entiendo. Ahora bien, también, y estamos en este foro, en Calamo y Cran, podemos decir esto, el lenguaje jurídico no tiene por qué ser un lenguaje complejo. Y nosotros estamos trabajando muchísimo en la dirección del lenguaje claro.
Una de las últimas referencias que he incorporado a mi, como digo, a mi formación es un libro maravilloso que se llama Escribir bien es de justicia. Entonces, yo siempre he pensado, bueno, pues no os voy a decir los años que tengo claramente, pero hace unos cuantos que me licencié en Derecho, no gradué, y ya os estoy dando pistas. Y bueno, en las plazas jurídicas, en lo que se llama el ejercicio, pues en ocasiones vemos que el imbricar el lenguaje, los textos alambicados y el lenguaje críptico, pues dota de, a lo mejor, de una distancia y de una frialdad que se confunden con rigor técnico. Ujú, Entonces, yo apuesto siempre por el lenguaje claro. De ujú, hecho, existen varias iniciativas positivas, y con positivas digo puestas, esto es que vienen eh, del eje LATA, lo que quiere decir es que ya está legislado el que debemos de confluir hacia un lenguaje claro para ujú, que el ciudadano lo pueda entender. Por lo tanto, uno tras otro se van un poco desmitificando los miedos que nos puede dar una traducción jurídica. Y sobre todo es esencial, como he dicho, el proceso de formación continua y y bueno, y evitar las grandes batallas, se dice que tenemos que elegir nuestras batallas, pues no entremos en la batalla de si un traductor jurídico tiene que ser lingüista o tiene que ser jurista. Un ujú, traductor jurídico tiene que ser un buen traductor especializado. Y para ujú, especializarse en la traducción existen técnicas, existen métodos ujú. y existe pues eso, un camino que yo, bueno, y ahora no sé, a lo mejor Anne-Marie puede corroborarlo, que yo trato no Ujú, solo de incidir en la terminología, que al fin y al cabo pues tenemos fuentes a nuestro alcance más de las que podemos incluso consultar si tenemos un plazo. Entonces, yo siempre trato de dar a mis alumnos herramientas para que puedan ahondar y afianzar su metodología, que creo que es la clave cuando intentamos especializarnos ujú. en traducción jurídica. Bueno, es verdad que, aunque como tú comentas, ¿no? Puede que haya algunos factores que puedan asustarnos, vemos que los alumnos llegan. Así que, Anne-Marie, ¿cómo llegaste tú al curso, en este caso, el experto, dentro de traducción jurídica y económica? Cuéntanos. En mi caso realmente fue un rebote después de muchos años porque, como has dicho antes, yo soy traductora técnica en una empresa de ingeniería y que se dedica a la energía. Y no solo eso, sino que además mi lengua materna no es el castellano, es el francés, con lo cual muchos de mis encargos también son hacia el francés. Ujú, Pero sí que es verdad que confiaba, tenía una buena referencia vuestra. Luego vi el esquema del curso y me lancé a realizar el curso debido a que cada vez más dentro de la empresa me estaban pidiendo traducciones de tipo jurídico. ujú. Claro, Y justo es lo que tú comentas. Bien puede ser por sí, necesidad o bien por deseo primario, ¿no? De especialización. Claro, sí, entiendo, Anne-Marie, que en el caso de tu empresa, ¿no? Que era una petición que te hacían y que, bueno, tú decías, venga, vamos a por ello, a por la especialización. ¿Quién dijo miedo? Pues ciertos reparos podrían estar por ahí, pero pensemos que la traducción, en este caso, jurídica y económica, Irene, no solo afecta al ámbito puramente técnico. Entiendo que más allá de los despachos se necesitan traducciones jurídicas y económicas, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, es que esto es una de las primeras partes de mis cursos, el entender o el intentar transmitir que existen una gran variedad de textos Ujú, que, bueno, delimitar lo que es la traducción jurídica, porque a lo mejor nosotros tenemos unas instrucciones de un tornillo que tiene ujú, pues un fleje o determinadas ranuras y demás, y dices, pero bueno, esto no es traducción jurídica, pero ojo, o bueno, ahora mismo os hablo de un caso real. Si os gusta el fútbol, bueno, que a mí tampoco es que me guste, pero me tuve que poner a estudiarlo. Lo que son las briznas de césped,
las ujú, briznas de césped, la composición de la tierra del césped de, bueno, de los campos de fútbol, si los tacos de los futbolistas se incrustan más o menos y demás. Es un estándar que si tú llegas a determinado grosor, determinada composición de la tierra y demás, pues puedes solicitar una licencia FIFA y que tu campo sea calificado como FIFA. Os podéis imaginar qué dineral puede suponer que tu campo sea calificado como FIFA. Bueno, yo he traducido, ya prescrito, ya puedo contarlo, ujú, pues un manual en el que determinaba el espesor, el grosor. Y bueno, realmente yo suelo recomendar no hablar mucho, no molestar mucho al cliente, pero siempre tener clara la finalidad. Pues era un documento que se tenía que aportar a una demanda porque precisamente había un litigio de muchísimos miles, bueno, miles, o sea, es que no lo sé, no, realmente no sé cuántos ceros había allí, pero la cuestión era dirimir si FIFA había medido bien las briznas del césped. Por lo tanto, un folleto técnico pasó ujú. a ser una traducción jurídica. Por lo tanto, cuando hablamos lo que os decía del camarote de los hermanos Marx, no tenemos que tener un contrato que vayan las hojas así volando y demás. No, 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 no. Hay muchísimos tipos de textos que se pueden encuadrar en un, pues eso, en un foro Ujú, legal, en un foro jurídico y por supuesto económico. Por supuesto económico. Hablo siempre de jurídico porque es mi, bueno, mi alma mater, yo soy licenciada en Derecho, pero así como, y de hecho, bueno, este proceso pues también lo viví yo, los cursos de traducción cuando los preparaba, al que más miedo le tenía era el de económico-financiero, porque sí que es verdad que he sido fiscalista y conozco, bueno, pues conceptos bastante claves y demás, pero dices, bueno, pues es el que a lo mejor me da más trabajo y para mí es mi favorito, al final es el que más me gusta, porque bueno, al final pues es muy agradecido porque tú ves que si vas haciendo el trabajo en la dirección ujú, que, bueno, pues en el objetivo que te marcas, pues al final quedan cursos muy solventes y muy necesarios ante la falta de especialización y ante la falta de recursos para especializarnos. Claro, esto nos lleva a otro punto, ¿no? Considerar que la traducción, en este caso la jurídica y económica, pues es una especialidad o es un grado de especialización, podría llevar aparejada la idea de que es algo minoritario, algo residual, algo que apenas se demanda. Anne-Marie. Ojalá lo fuera. La verdad, la necesidad existe y de hecho, digamos, por ejemplo, yo vengo ahora de toda esta trayectoria en técnico, etcétera, etcétera, y vivimos el peligro o la oportunidad, ¿no? De la automatización, del machine translation y todo esto, esta Ujú, revolución que ya está aquí, ¿no? Que vivimos. Y justamente pienso que la traducción jurídica está totalmente a salvo o bastante a salvo, aunque evidentemente tiene un impacto todas las nuevas tecnologías y la IA en el procesamiento, en cómo se ordena la información, en cómo la recuperaremos, ujú, pero y cómo la trataremos y tal vez cómo la redactemos, pero el, la mentalidad, o sea, el enfoque ujú, que da un curso como el que tuve la ujú, suerte de cursar, a mí realmente es lo que decíais, ¿no? Que proporciona herramientas, es decir, es imposible abarcar todas las eventualidades, ¿no? Que nos podemos encontrar. Y sin embargo, el curso resultó muy adecuado, pues, para el nicho al que me dedico, que es, es muy, muy específico. Son, ujú. no puede haber, no habrán sentencias, no es derecho público. Ujú. Pero sí, Esto eso. justo Ujú. lo planteaba, ¿no? Porque a veces esa idea de ser algo, una rama tan específica, podría parecer falsamente, ¿no? Que apenas hay demanda.
Y por el contrario, pues vemos que no, Anne-Marie, me contabas en una reunión previa, ¿no? Cómo ahora, pues gran parte de tu trabajo es trabajar con textos jurídicos y administrativos. Irene, Efectivamente. tú lo ves, ¿no? Y con tus Ujú. propios alumnos y en tu propia experiencia. Cuéntanos, ¿realmente hay poca demanda de especialistas, de traductores jurídicos y económicos? Es que la pregunta de si, a la pregunta anterior que contestaba Marí, de si es algo como una flor rara, Ujú, o ojalá lo fuera, porque de hecho hacer una traducción jurídica bien es muy difícil, pero tiene su método. ujú, Entonces, claro, eso está valoradísimo. Una persona que genera esta confianza y que sabes perfectamente que puedes confiar, o sea, yo en algún momento he dado una tarifa que dices, ostras, es que esto, bueno, es que es complicado, esto es tiempo y son palabras y es complejo y demás. Bueno, pues a mí jamás me han discutido una tarifa. Me han dicho, pero lo vas a hacer tú, ¿no? claro, Esa ha sido la pregunta. eso es. Sí, por diferenciarnos un poco también de, bueno, pues a veces de maneras de delegar o demás. Cuando te referencias de esta manera y cuando te especializas de esta manera es que ya la delegación y el equipo y demás, por supuesto, es una gozada. Ahora nombraba a este compañero con el cual hemos hecho pues traducciones jurídico-técnicas. Es una Ujú, gozada trabajar con un compañero que esté a la altura y que tú traduzcas y él corrija y al revés. Eso es el tándem perfecto. Pero ante esta soledad que tenemos a veces los traductores jurídicos como flores raras, que digo, pues, pues bueno, es muy gratificante y está muy valorado, por supuesto. También entramos en cuestiones en las que yo también incido, de dignidad de la profesión, cuestiones éticas, obviamente principios rectores como pueden ser la absoluta confidencialidad, la confianza en nuestros plazos. Yo siempre digo que me gusta dar tarifas atrevidas y plazos prudentes. ujú. Entonces, pues esto incluso forma parte todo del proceso. Es decir, si tú te respetas, si tú respetas tu trabajo y sabes cuánto vale en sacrificio y en superación y demás, pues eres el primero que lo respeta y los demás lo van a ver igual. Claro, y entiendo que, por supuesto, este reconocimiento por parte de los clientes y la producción de textos que continúa y que siempre, pues eso, cuando una empresa, una entidad, un organismo encuentra, ¿no? Un buen traductor o traductora especializado y confía, pues también genera cierto vínculo con el cliente que le puede proporcionar al traductor, pues una estabilidad económica, ¿no? Y vivir decentemente acorde a sus conocimientos, sus habilidades y todos los conocimientos que planteáis, ¿no? Bueno, pues una vez que ya hemos analizado un poco en qué consiste esto de la traducción jurídica y económica, cómo es una nueva oportunidad para algunos profesionales del campo de la lengua no, porque ahora hablaremos de este asunto, pero sí al menos que es una oportunidad laboral muy interesante y bien valorada y con su toque de atractivo, ¿por qué no? Vamos a pasar al bloque de los miedos. Pero antes vamos a recordar a todos aquellos que nos están viendo que pueden ir planteando sus preguntas, todas aquellas que quieran que les resuelvan tanto Irene como Anne-Marie dentro de esta conferencia que estamos desarrollando ahora. Pues vamos a hacerlo, en este caso en el campo de preguntas, pero vamos a por ese segundo bloque. Vamos a hablar un poquito de los miedos más comunes y sobre cómo podemos superarlos. Una cosa, yo no tengo base en derecho ni en economía. ¿Puedo empezar este curso o este curso sería para mí? ¿Qué me contáis? Irene, en este caso como docente. Creo que la respuesta la tiene Anne-Marie. La tiene, pero me la puedes ir adelantando, no te preocupes. Dímelo tú, dímelo tú. Bueno, Anne-Marie es bueno, te lo confieso, Anne-Marie, la mejor alumna que he tenido. Ha sido un absoluto placer tenerla como alumna, ha sido fantástico nuestra comunicación, nos entendimos enseguida, me parece una persona muy valiente porque precisamente, pues, de hecho, bueno, yo no sé, creo que no tienes formación jurídica como tal,
para nada. Y, y lo que me pareció es una persona muy valiente porque por su nombre yo pensé que su idioma materno no era el español. Y ya os digo, fue la mejor alumna. Creo que el ejemplo lo tenéis aquí mismo, que no es necesario. Y creo que, no sé si aprendiste, si no, cuéntame, Anne-Marie, tu La experiencia. verdad, pues muchísimas gracias porque es cierto que a lo largo del curso transité desde el pavor, ya cuando nos hacéis el test de conocimientos de idiomas, era un test de inglés también, entonces mi segundo idioma de trabajo. Pero he de decir que aparte de que se nota que el enfoque didáctico está muy bien planteado porque es progresivo. Entonces entras en la materia de una manera no solo progresivo porque es gradual, sino porque va al núcleo de la cuestión. O sea, entras en el tema, en el ámbito jurídico, que en este caso me era totalmente ajeno. Ujú, Y sigue siéndolo porque es un mundo, o sea, es un universo, pero el hecho de entrar así porque lo sabemos, ¿no? Los ordenamientos jurídicos varían, no es solo un tema de idioma. Entonces, este, ver estas diversidades, apuntar pero mira, fíjate en esto. ¿Qué tal si se entiende esta cosa? ¿Cómo entiendes esta frase? Entrar en la fraseología, etcétera. ujú. Claro, en este caso, Maggie, te refieres también, ¿no? A la progresión de conocimiento, ¿no? Que uno puede Sí, tener una base pues muy, muy justita, ¿no? Pero poco a poco se va familiarizando con la terminología y si no, también dispone de las herramientas. Irene, entiendo que esto también fue algo complicado a la hora de armar el curso, ¿no? Tú como seguramente experta, sí. como especialista, ¿cómo Mm, Mm, armas, ¿no? ¿Cómo empiezas a construir una propuesta mm. para que todos aquellos que tienen un acercamiento pues muy justo, pues puedan empezar a formar su trayectoria dentro de la traducción jurídica y económica? Cuéntanos un poco. Bueno, ante la pregunta de los miedos que tenemos, miedos comunes, yo parto de la base y precisamente para empezar Ujú, a diseñar el curso, ya no solo ejecutarlo, ujú, las unidades didácticas, los ejercicios, sino a diseñarlo. mm, Tenemos que tener en cuenta, y esta es la cruda realidad, que nadie nace traductor jurídico. Esto sí o sí vas a tener que especializarte y pasar por este proceso. ujú, Entonces, mi intención, y me alegra muchísimo que Anne-Marie lo percibiese, fue el buscar una destreza que es necesaria de obtener a la hora de abordar traducciones jurídicas y económico-financieras. Entonces ujú, yo sabía, bueno, yo pensaba que sabía dónde se iban a confundir los alumnos y realmente acerté. Entonces los ejercicios están puestos ujú, para decir, no, 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 bien, está bien la terminología, bueno, la terminología es que la podemos trabajar pues de muchas maneras y tal, pero lo que es, no, no, es que tienes que darte cuenta de esta cuestión y esta es la destreza que tienes que trabajar. claro. Entonces, lo planteé de esta manera. Existen pues otras ofertas, pocas en el mercado y tal, pero son muy terminológicas y a mí lo que me interesa es una visión global y mm, que no nos tiemblen las piernas al recibir pues un tipo de texto que no hayamos conocido nunca y demás, porque a mí lo que me interesa es que el alumno adquiera herramientas y sobre todo destrezas, que mm, fortalezca unos puntos estratégicos que le van a valer para todas las traducciones jurídicas y económicas. Ujú, así es. ujú. Claro, con lo cual vemos que miedo superado, el no tengo conocimientos
previos dentro del ámbito, los voy a ir adquiriendo de una forma progresiva, perdón, Mm. y lo que bien comentabas, ¿no? La metodología, que es esencial para luego, como buen profesional, pues poder desempeñar este tipo de traducciones o de encargos. Luego es cierto, ¿no? Que la experiencia es un grado y eso pues terminará de apuntalar pues nuestra profesionalidad, ¿no? Eh, Cabe la posibilidad de que alguien se plantee si nunca se ha dedicado al ámbito de la traducción jurídica y económica, pues si será capaz de hacerse hueco en el mundo laboral. En este caso, contamos con una serie de ayudas para ello. Anne-Marie, en tu caso, por ejemplo, ya estabas dentro de la empresa privada, pero ¿qué había en el curso? ¿Teníais algún tipo de ayuda para luego cómo poder buscar clientes o cómo encontrar o cómo enfrentarse o afrontar en este caso, pues las pruebas de traducción o encargos? Sí, sí, efectivamente, o sea, es una parte de la formación. Eh, Realmente no es tanto, habéis mencionado antes la confianza. Me Ujú, parece que es algo clave porque tanto la confianza en uno mismo y en lo que es capaz de rendir, pero también la confianza que es capaz de generar. ujú, Es un valor que no se encuentra a menudo en un curso online, sinceramente. ujú, Entonces, sí que puedo decir que se nota que en esta formación y en otras que he hecho, de hecho, también más específicas con Calamo y Cran, se nota que la profesionalidad de los formadores aporta un gran plus. Más allá de eso, quería decir que en mi caso en la empresa se ha generado más confianza y de hecho es por eso que ahora mismo pues me llega muchísima documentación muy sensible ujú. y Y eso es trabajas con también ello. un valor y sigo aprendiendo, claro, pero el tema del aprendizaje realmente que es gradual, no es que es un aumento de conocimientos y que vamos acumulando conocimientos, sino que hay desafíos y Ujú, vas respondiendo a esos desafíos y está siempre esa respuesta de Irene, ¿no? O sea, realmente yo me encontraba otra persona al otro lado de la ujú. pantalla, ¿no? No es que eh, simplemente íbamos haciendo un currículum. Ujú. Bien, luego hablaremos un poco de cómo consiste esta metodología, ¿no? 100% online y lo que Mm. procuramos con ella. Vamos a terminar de apuntalar un par de cuestiones, ¿no? Relacionadas con la metodología. Vemos que el título de experto y los cursos, pues, son muy completos, permiten eso, ir progresando, como bien apuntaba Anne-Marie, ¿no? En el conocimiento, pero también contamos con ejercicios, ¿no? Esos ejercicios, pues, ¿podríais hablarme un poco de, por un lado, tanto la perspectiva docente, ¿no? A la hora de estructurarlos, de crearlos, de escoger los casos, ¿no? Los que puedan sacar también, pues, más conocimiento, afianzar la parte teórica que han visto, como luego también Anne-Marie, como alumna. Fueron muy complicados, considerabas que eran los acertados. Pues si quieres, Irene, nos cuentas un poquito cómo fue trabajar con esos ejercicios o qué tipo de ejercicios y actividades prácticas se van a encontrar quienes en este caso cursen este experto. Sí, bien, los dos cursos, el de traducción jurídica y el de económico-financiera, están estructurados en diversas, creo que son 10, 12 unidades didácticas. Ujú, Y el curso de contratos es un poquito más corto. Y bueno, todo tiene su porqué, ¿eh? O sea, eso está dentro del contenido y demás. ujú, Entonces, a mí como alumna, que también, bueno, pues en el ámbito académico he sido mucho tiempo alumna, siempre me ha gustado pues contar con materiales actuales, ujú, atractivos
que me hagan reflexionar, que me den un poco de risa, que digas, jo, ¿en serio esto? Qué pasada, ¿no? Esto que pinta aquí. Y realmente tiene mucho que ver con la traducción jurídica, porque a veces, pues eso, con nuestros miedos nos enfocamos y es que es aburrido y es tedioso. No, no, no. No, de verdad, puede ser muy divertido y disfruté muchísimo preparando ejercicios, pues bueno, a ver, hay ejercicios de emparejar cuestiones, hay ejercicios ya no tanto de dar una respuesta, sino para reflexionar nosotros mismos, qué es lo que necesitamos y para hacernos, bueno, pues para situarnos dónde estamos en el mercado, dónde queremos llegar. Hay ejercicios también de traducción pura y dura, de teclear. Me gusta mucho además dar, sobre todo, bueno, pues en las prácticas finales, en lo que son los ejercicios globales finales, el alumno es el protagonista y yo siempre digo que este curso lo podemos aprovechar el 10%, el 80%, el 100%, y que en mí siempre van a encontrar más acicate, más comentarios, más materiales. Sí, bueno, pues si alguien, sí que es verdad que a lo largo de tantos años, pues hay circunstancias que dices, jo, pues es que al final, bueno, pues se me ha torcido un poco la vida, estas cosas que pasan, bueno, pues no pasa nada, lo superas de esta manera y ya está. Pero si realmente quieres invertir tiempo y quieres que esta formación suponga un hito, un punto de inflexión, en mí siempre vas a encontrar, pues eso, más un interés, por supuesto, bueno, Ujú. como, en fin, como a todo el mundo, ¿no? A cualquier alumno, como docente. Pero es que además a mí me divierte y me resulta atractivo. Es decir, ah, sí, pues lee esto, que creo que a lo mejor te abre un poco la mirada, ¿no? ¿Qué Ujú. te parece esto? O muchas veces en las tutorías que tengo pues con frecuencia decir, ¿estás seguro de esto? Bien, el ejercicio bien, tiene esta nota, pero ahora quiero que me respondas esto, por favor. Entonces, toda la flexibilidad y toda Ujú. de verdad que la diversión, a mí me divierte el poder, y además es un hábito en el que no acabas nunca. Claro. Y cuanto Ujú. más, o sea, es una carrera, cuanto más avanzas, pues mejor, lo que decíamos. Y además, de hecho, cuando comentabas, es que entonces, bueno, pues nos podemos especializar y llevar una buena vida, tener un trabajo estable y demás. Y yo siempre digo que ahora estoy más volcada en la docencia, pero tengo, yo soy de Zaragoza, como decimos aquí, pues tengo a un par de clientes muy mimadicos, que están Claro. muy mimados. Ujú. Bueno, Anne-Marie, todo ese cariño, toda esa dedicación se ha notado tanto en las prácticas como en las tutorías. Cuéntanos tu experiencia. Absolutamente, sí, 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 totalmente. Realmente pero no solo, o sea, las facetas de profesionalidad y de se notaba que había alguien a quien le encanta compartir lo que sabe y además de una manera, como acaba de decir Irene, no sé si divertida, súper interesante. O sea, mantenía el interés, la motivación. Sí, Ujú. sí. Con lo Sí, cual, vemos que eso, que tengo- aunque sea una modalidad online, saber que sí, tienes a Irene al otro lado de la sí, pantalla, sí. pues eso te tiene que resultar reconfortante, ¿no? Y sentirse acompañado durante una formación a la que a veces se puede entrar con un poquito de miedo, ¿no? Y luego también, por ejemplo, Anne-Marie, ¿qué tal la experiencia en los foros? También estaba a nuestra disposición, ¿no? Para poder conversar con otros compañeros o las cuestiones de relevancia o interesantes que veía Irene, pues podía ir también abriendo por ahí hilos. Sí, cabe esa posibilidad, aunque reconozco que en el foro, fui a ver el histórico del foro, saqué alguna información de allí interesante. Ujú. Siempre es interesante lo que aportan otros alumnos, etcétera. En Ujú. mi caso, yo no lo usé casi, realmente. O sea, no. Pero
sí que es una buena manera de ser un equipo de aprendizaje. Ujú. Sí, sí. E ir aprovechando, ¿no? El contenido o las dudas que ya han tenido otros compañeros Sí, y que nos pueden surgir. Bueno, es una forma también muy, totalmente. muy eficaz. Lo bueno Mm, de la modalidad online, que está a vuestra disposición, ya no solo tener un tutor personalizado, que además es un profesional activo, tener un foro y tener un seguimiento. Bueno, también incorporamos una bolsa de trabajo a la que os damos acceso una vez que habéis concluido con la formación. Ahora bien, ha llegado el momento de ir resolviendo algunas de las preguntas que nos están haciendo aquellas personas que nos ven, ¿no? Que están ahora mismo en directo con nosotros y nosotras. Animamos al resto a que, si tiene cualquier duda, puede ir planteándola y permitidme que empiece con una que me chivan por aquí. Creo que más o menos la hemos podido contestar, pero el curso, el experto en traducción jurídica y económica, que recordamos que el plazo de matriculación está abierto hasta el 16 de septiembre y que luego la fecha de inicio es el 30 de septiembre, por si queréis obtener más información. Dice, ¿sirve para varios pares lingüísticos? Anne-Marie, puedes contestarlo Creo- en tu caso. sí, yo soy la prueba de que es así, porque de hecho ahora mismo en mi práctica no estoy traduciendo en la combinación de idiomas en la que realicé el curso. Ujú. Sin embargo, me abrió una serie lo que hemos dicho, ¿no? Me procuró una serie de destrezas y una confianza al abordar el trabajo que me ha Ujú. servido, me ha sido muy útil y me sirve todavía. Qué importante, ¿no? Vemos la metodología, ¿no? Aprender una metodología que luego podamos extrapolar, ¿no? A otros pares. Irene, esta va para ti. Dicen, ¿el experto es solo para traductores? Como he dicho, el traductor jurídico no nace, el traductor jurídico se hace. Ujú. Entonces, yo invito a personas pues, que sean, por supuesto, traductores no especializados o traductores especializados en otro ámbito. Invito también a estudiantes de derecho interesados, bueno, eso sí, tienen que estar interesados en temas internacionales y, no sé, un civilista no sé si, si estaría interesado simplemente por puro interés de la persona. Am, Estudiantes de derecho, licenciados en derecho, traductores lingüistas, filólogos, está abierto a todo. No, no existe una restricción más allá de las pruebas de tener bueno, pues las pruebas de nivel para asegurarnos cierto estándar de calidad. Pero por mi parte, ya digo, se puede aprovechar de muchísimas maneras este curso. Me alegra que Anne-Marie comente lo de los pares lingüísticos. Ujú. Porque sí, de hecho es que se habla del elemento multicultural, de la de la globalidad, del lenguaje jurídico, de los sistemas jurídicos diferentes. Está claro que nadie va a conocer toda la terminología y de hecho em, es contraproducente aprender o sea, aprender terminología en la traducción jurídica. Yo quito mucho esta idea de la terminología y, bueno, hablamos de fuentes, hablamos de herramientas, hablamos de glosarios, si sí, si no, hablamos de herramientas de traducción automatizada, sí, entonces para todas las personas que estén interesados en este ámbito, pues son bienvenidas. Por mi parte, no hay ninguna limitación Ujú. Perfecto, muy bien. y Eh, encontrarán en mí, por supuesto, pues todo el apoyo que necesiten. No sé si, Alex, no sé si te sí, salen a ti las preguntas de sí, Mónica Limón e Irene Castillo. sí, tengo aquí por aquí, que tengo dos más en lista. Vale, Un momento que nos han sí, pasado por sí, la parte ok. interna Ujú, y enseguida ahora ujú, mismo las resolvemos por ahí. Me ujú. preguntan por aquí también, dice, ¿qué ocurre con el principio que llevan los traductores, ¿no? Que rigen los traductores de solo traducir a nuestra lengua materna? ¿Qué pasa en este caso? Irene, si quieres tú misma por la parte de experta.
Bien, esto es un axioma en el mundo de de la traducción. Yo soy traductora, trabajo con equipos bueno, en esta plaza, lo que os digo en Zaragoza, pues conozco el gremio y demás. Y en principio, en la traducción general, sí que se tiene por axioma el no traducir nunca una lengua que no sea tu lengua materna. Sin embargo, en el proceso de especialización y en el resultado de nuestra especialización en temas muy, muy técnicos, como pueden ser, pues eso, o la traducción científica, la traducción médica, la traducción jurídica y económica, nos podemos permitir el lujo de acercarnos a lo que es traducir a un idioma que no sea nuestra lengua materna. Yo lo veo muchísimo más lógico, con mucho más sentido que en una traducción generalista. Ujú, Entonces, lo que nos hace, a pesar de que yo no incido mucho en la terminología, no por nada, sino porque la terminología la podemos adquirir en otro canal, la podemos adquirir en otro foro. ujú, Entonces, si logramos dominar, em, pues eso, la terminología bueno, con buenas fuentes, con buenas herramientas, con destrezas y demás, entiendo que en traducciones muy específicas ujú, podríamos atrevernos, sin desmerecer, por supuesto, a traducir a nuestra lengua no materna. ujú. Bueno, Anne-Marie, además, Se desdibuja un poco, se desdibuja el axioma. Mm, en mm, tu caso, además que trabajas con varias lenguas, algunas sí que son, las llevas a tu lengua materna, el francés, pero otras mm. entiendo que la empresa no traduce solo el francés, ¿no? No, o sea, en mi caso, Ujú, un poco voy a descomponer ujú, eh, el, es decir, mi trabajo me obliga a también a veces traducir al español, traducir incluso al inglés. ujú. Entonces, eh, sí, no es que sea temeraria, o sea, yo vivo en la duda constante, como creo que casi todos los profesionales de esta rama, pero, pero sí que creo que llegamos a tener un nivel de dominio y también un nivel de autocrítica suficiente para determinar si un encargo lo podemos asumir o no. Ujú, Y sí que son destrezas que valen en todos los sistemas. Desde luego, el curso en sí está orientado al sistema o a entrar, conocer mejor los sistemas anglosajón y español, ¿no? Diría. Pero no solo, no es solo eso. ese es un No top. sé si contesto la pregunta, pero Sí, vamos a ir comentando. Bien, fíjate que al mm, hilo de lo que tú comentabas, ¿no? De los sistemas, Mónica Limón nos saluda y nos da las gracias y dice, ¿cuál sería la recomendación para incursionar en este campo de especialización y qué tanto influye contar con una acreditación, por ejemplo, de la American Translator Associations y además si el tipo legal del sistema legal varía de un país a otro y cómo prepara el curso, ¿no? Para este tipo mm, de retos. Pues si Ujú. tiene, cuéntanos. Si os parece, sí, comento, Mónica, gracias por tu pregunta. La recomendación para incursionar en este campo de especialización, pues creo que la estamos comentando, que es tener una motivación. Es un proceso personal porque si lo tomamos como una imposición o un estándar y demás, yo creo que no es el enfoque más adecuado. Es disfrutar, tratar de adquirir destrezas y pensar lo que, como comentaba Mari, que sí que existen cuestiones de terminología y demás. Y ahora pasaré a tu segunda pregunta, pero el curso no solo es eso. El curso te va a servir para traducir mejor, por supuesto, en traducción jurídica y económica, y especializarte como traductor y saber lo que es el proceso de especialización. Por lo tanto, ya te digo, por mi parte, además, ningún problema. En alguna ocasión me han preguntado si bueno, pues directamente una persona o más personas
que no trabajaban el par inglés-español, que es en el que está confeccionado el curso, en el que está diseñado el curso. Por mi parte, he dicho que yo no tengo ninguna limitación y que creo que el curso, que estos estudiantes podrían beneficiarse del curso. Y así ha sido, con buenos resultados. ¿Qué tanto influye contar con una acreditación de la American Translators Association? Bueno, pues en la medida que tú puedas acreditar esta formación, por supuesto que va a ser siempre pues, un activo en tu currículum y vas a poder ofrecer una garantía que has conseguido de manera externa e imparcial y por lo tanto pues siempre podrás mejorar tu currículum en este sentido. Sin embargo, una cosa es, como sabemos, tener la acreditación y otra es saber responder y saber profundizar y saber ir, bueno, pues adquirir sobre todo las competencias y elaborar nuestra propia metodología. Entonces, para esto yo creo que el experto está fenomenal. El tipo de sistema legal varía de un país a otro, efectivamente. ¿Cómo os preparo para eso? Bueno, pues primero tenemos que ser conscientes de que existen diversas familias jurídicas en todo el mundo y que este no es un curso de derecho comparado. No vamos a estudiar lo que significa, o sea, los efectos del matrimonio en España y los efectos del matrimonio en Estados Unidos, porque, bueno, para eso está la Facultad de Derecho y no estamos hablando de derecho comparado. Lo que queremos es qué necesito saber yo de la diferencia entre un sistema jurídico y otro que trascienda en mi trabajo como traductor. Veo que Anne-María siente, si quieres un poquito explicarlo cómo lo viviste tú, te lo agradecería. Sí, absolutamente. O sea, es un poco identificar esas diferencias y esas especificidades que tiene cada y que te encuentras, ¿no? Con esa cosa que es el texto, el documento que traduces y que queda reflejada allí, tienes que transportar al otro idioma. Entonces, realmente es como adquirir ese tercer ojo, ¿no? Que te permite ver lo que no se ve. Es decir, que hay detrás. Pero lo que decíamos antes, es imposible saber todo el derecho, por tanto, intuyes que hay algo detrás, sabes identificarlo y transponerlo. Muy bien. Tenemos alguna pregunta más por aquí. Dicen, claro, puede a lo mejor como tenemos distintas unidades monetarias y distintos países, pero nos pregunta por aquí Javice, ¿cuánto se cobra por las traducciones jurídicas? Quizás es una pregunta muy arriesgada, pero que muchos podremos hacernos. Como los rangos a lo mejor son complicados, ¿no? Repito, depende del país, depende de la moneda, sí que podríamos indicar, pues, que da para vivir dignamente. En este caso, Irene. Absolutamente, absolutamente. Y me remito al título de este seminario, cuando el rigor es más importante que la tarifa. Lo que Ujú, pasa es que también tenemos que introducir nuestra metodología para tarifar. Es que es un cambio absolutamente de la traducción general a la traducción especializada. Es que incluso la manera de diseñar nuestra tarifa es ujú, distinta. Ya no es hablar de una cifra que son cifras mucho más altas, desde luego. Estamos hablando de el grado de complejidad de un documento que puede ser moderado o muy difícil o muy fácil, en qué idioma está escrito y no solo o en qué idioma está pensado, porque a lo mejor nosotros tenemos que traducir, yo de hecho pongo muchísimos ejemplos. Un ejemplo que se me ocurre, bueno, que de hecho es real del curso, os revelo. Bueno, pues los caballos pura sangre, ya sabéis que son bueno, pues son un bien que vale millones de millones, o sea, estamos en un mercado absolutamente em, especializado bueno, pues los caballos pura sangre se suelen criar en los países árabes y a los jeques árabes que viven en Londres les gustan muchísimo para pasearse en Ascot con su chaqué y su chistera. Entonces, a lo mejor pues nos cae en las manos un contrato
de compraventa de un caballo pura sangre que se vende se ha criado en Arabia y se vende en Londres, pero que el Foro de Resolución de Conflictos está en Suiza, porque en Suiza pues es un país neutro en el que se puede litigar. mm, es carísimo, pero bueno, ofrece muchísimas garantías. Entonces, bueno, pues a la hora de tarifar este encargo, que puede ser Ujú. real perfectamente, no nos podemos mover en los parámetros de cuántas palabras voy a traducir, número de palabras y plazo de entrega. Son otros los parámetros que tenemos que introducir. Y esto se entiende, Irene, que además en el curso se muestran algunas ideas o se intuyen para que sepan cómo tarificar ese tipo de encargos, con lo cual vemos que todo está enfocado también a la parte del rigor, pero también de una tarifa acorde al trabajo del traductor, en este caso, pues jurídico y económico. Pues compañeras, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos hemos quedado ya Creo sin el que resto de la reunión. Ahora lo Creo resolvemos. que Irene Castillo por lo menos a mí es que no sé si me la hace personalmente Ah, a no mí, no sé. sé si se pueden hacer, a mí me queda una pregunta por responder. Sí, esta ya la vamos a contestar a Irene directamente por nuestros canales, por el que tenemos ¿Sí? de De acuerdo. existencia. Nosotros Ujú. nos encargamos de hablar con Irene para ofrecerle también más información, porque el tiempo de la Ujú. reunión se nos cierra y no podemos dejar Vale. preguntas incompletas sin ¿Veis? Ah, contestar. Así que muchísimas gracias por A vuestra vosotros. presencia, Irene, Anne-Marie, también a todos y todas las personas que nos estáis viendo. Recordad, Vale. en Cala Muy Cran os ofrecemos el experto en traducción jurídica y económica, una formación integral para comprender todas estas ramas de especialización a través de los diferentes cursos que componen el experto, con el acompañamiento de nuestra querida Irene. Recordad que también el plazo de inscripción es hasta el 16 de septiembre y el inicio del curso, en este caso, es el 30 de septiembre. Una modalidad 100% online que te permite desarrollar la formación a tu ritmo en un plazo muy holgado y que siempre y cuando te va a permitir mostrar o generar o crear una nueva profesión. Gracias a todos y a todas y os esperamos en el próximo webinario de profesionales que inspiran, que en este caso será el próximo lunes, para hablar de la programación de lenguaje natural. Las personas de letras y las personas de ciencias estamos muy unidos y los lingüistas tenemos mucho que hacer. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo webinario. Hasta luego. gracias a vosotros, hasta luego. Adiós. Muchas gracias.